¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo preparar unos riquísimos frijoles fritos con tomate, cebolla y tocino. Los ingredientes son medio litro de frijoles cocidos, un tomate grande, un cuarto de cebolla, 100 gramos de tocino, manteca de cerdo. Para la preparación de este maravilloso platillo, comenzaremos con lo esencial: cortar el tomate y la cebolla. No es necesario cortarlos finamente. Trozos grandes, como pueden ver en el video, son lo más recomendable. También cortaremos el tocino en pequeños cuadritos como se muestra. Primero, cocinaremos el tocino en una sartén sin agregar ningún tipo de grasa, ya que el tocino tiene su propia grasa. Lo cocinaré hasta que quede crujiente, como pueden observar. El aroma del tocino crujiente ya nos da una pista de lo delicioso que quedará este platillo. Una vez cocinado, lo reservaré en un pequeño recipiente. Ahora, freiremos el tomate y la cebolla en la grasa que dejó el tocino. Cocinaremos hasta que los vegetales queden blandos y la cebolla un poco cristalina. El secreto para unos frijoles fritos perfectos es usar manteca de cerdo. Ahora le daré un truco. Dejen quemar bien la manteca hasta que comience a liberar humo y su color cambie a un tono ligeramente café. Créame, este paso potencia el sabor de la manteca y de los alimentos que cocinarán con ella. Para agilizar, utilizaré estos frijoles cocidos que compré. Aunque lo mejor es cocerlos en casa, estos frijoles también funcionan muy bien. Deje enfriar la manteca antes de agregar los frijoles para evitar algún accidente. Posteriormente, agregué los frijoles, encendí la llama nuevamente y comencé a cocinarlos hasta que comenzaron a hervir, como pueden ver aquí. Una vez que los frijoles están hirviendo, agregaremos el tocino y lo integraremos con los frijoles, los cuales comenzaremos a aplastar. Aplastar los frijoles mientras se integran los demás ingredientes asegura una textura cremosa y un sabor uniforme. Luego, agregaremos el jitomate y la cebolla fritos. Miren qué deliciosos están quedando. Y el olor es tan maravilloso que hasta ya da hambre. Los frijoles ya están listos, así que ahora los colocaré en un plato y me dispondré a saborearlos. Pues bien, ha llegado el momento de saborear esta delicia. Ustedes pueden comer estos frijoles con tortillas, es lo más común. En este caso yo lo voy a comer con un pan mexicano llamado virote. Para los que son de México ya saben lo que es un virote. Para los que están viendo el canal desde otro país, pues bueno, virote, pues es esto. Pero bueno, es un pan muy delicioso, se utiliza para acompañar comidas o para hacer comidas con él también. Pero veamos qué tal nos quedaron nuestros frijoles refritos con tocino, cebolleta y tomate. Veamos. Wow. Oh, qué rico. El sabor del tocino se mezcla a la perfección con la manteca quemada de los frijoles. Y esa cebolla, la cebolla es una maravilla. La cebolla es un regalo de Dios. Esa cebolla y ese jitomate resaltan todavía más el sabor delicioso. Delicioso. Todo se complementa, todo se completa. Más sabroso todavía
si le agregas una salsa mexicana, como esta que preparé el día de hoy, y de la cual les dejo el video de su preparación aquí en la parte de cualquier lado, en la parte superior de este video, para que vean su preparación. Es una salsa también deliciosa, que va muy bien con estos frijoles, con carnes, pollo, pescados, ¿verdad? Bueno, estamos delicioso. Prepárenlos de esa manera y verán que no saldrán decepcionados. Y de esta manera, estimados amigos, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles de corazón todos los hermosos comentarios que me han escrito. También me encantaría saber cómo les quedó este platillo. Así que déjenme sus comentarios. Compartan este video con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estos frijoles fritos. Recuerden, cocinar es una forma maravillosa de compartir amor y buenos momentos. Les invito a seguir participando en este canal, inviten a sus amigos y familiares a que se suscriban y, si es posible, compartan este video para que más gente lo vea y así podamos hacer crecer esta hermosa comunidad. Les mando un abrazo cálido y los invito a la próxima edición aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas. Hasta la próxima y buen provecho.